Creo que mi carro ahí. Ya sabe. Ok, buenas tardes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, como cada domingo, a nuestra reunión, en la cual somos edificados a través de la impartición de la palabra que es Cristo, a fin de que Cristo siga creciendo, a fin de que Cristo se siga agrandando y se siga multiplicando, a fin de que Cristo siga siendo formado en nuestro corazón, para que Él reine, para que Él gobierne, hasta que se exprese a través de nuestras vidas, a través de nuestras almas, a través de nuestros corazones, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras emociones y sentimientos y por medio de nuestra voluntad. Y bueno, pues le doy también la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo. En cualquier lugar del mundo en donde usted esté, sea bienvenido. Como siempre, también un honor poder servirle y poder compartir con usted pues todo esto que el Espíritu está iluminando a través de la revelación de la Escritura, para ser compartido e impartido como vida en los santos, a fin de que haya un crecimiento de Cristo en nosotros que nos permita cumplir, o que Cristo cumpla a través de nosotros el propósito eterno de Dios. Amén. Y bueno, pues hoy tengo un tema que en lo personal disfruto mucho. Hablamos mucho de que estamos viviendo ya en un nuevo pacto, y la verdad es que ayer que yo me puse, estos días, más bien estas semanas que me he puesto a investigar para compartir acerca de este nuevo pacto, yo he quedado gratamente sorprendido por el Espíritu a través de lo que Él me ha mostrado, de lo que Él me ha enseñado, la forma en la que Él ha iluminado la revelación de las Escrituras para poder entenderlas. Y bueno, pues yo espero compartir con usted hoy todo esto que yo he disfrutado y que también usted lo pueda disfrutar y también sea de provecho para usted como lo ha sido para mí. Precisamente voy a compartir un tema que he titulado Ministros Competentes del Nuevo Pacto. Y este tema de ministros competentes del Nuevo Pacto resulta sumamente interesante porque estamos viviendo en el Nuevo Pacto, y para poder ministrar el Nuevo Pacto es necesario que nosotros podamos entender qué es el Nuevo Pacto. Y para poder ser ministros del Nuevo Pacto podamos entender qué es lo que hace un ministro del Nuevo Pacto. Así es que resulta doblemente importante el poder entender este mensaje, o poder entender esta enseñanza, porque si la Escritura dice que somos ministros y que somos competentes en el Nuevo Pacto, entonces primero tengo que entender por qué soy un ministro, qué es lo que me hace competente y por qué en el Nuevo Pacto. Amén. Así es que le voy a pedir que me acompañe por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, en donde vamos a tomar nuestros versículos centrales para el desarrollo de esta enseñanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, por favor. ¿Ya lo tiene? La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice así, mire: no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, oro para que este día el Espíritu
siga iluminando y para que el Espíritu siga hablando a través de tu servidor como un utensilio dispuesto y preparado para que Cristo no solamente sea manifestado, sino que siga cumpliendo el propósito eterno por el cual fue impartido dentro de mí. Abre nuestro entendimiento, amado Dios, para que podamos entender cada palabra que sale del Espíritu que este día quiere edificar nuestras vidas y quiere impartir a Cristo, de tal forma que sea Cristo agrandándose en nosotros a fin de gobernarnos hasta expresarse. Gracias, amado Dios, por esta palabra, y oro para que sea impartida por el Espíritu y que todo lo que hable y que todo lo que se reciba sea por el Espíritu en Cristo. Amén. Mire qué importante dice aquí. Vamos a ver algunas cosas para entender lo que está hablando Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice que el versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. Primero, no somos ministros competentes por nosotros mismos. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa esa palabra competentes? Esa palabra competentes es jikanos. Y jikanos significa apropiado, ministro apropiado, ministro idóneo, ministro digno o ministro suficiente. Entonces dice: no que seamos ministros apropiados, idóneos, dignos o suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y más adelante, y continúa diciendo: sino que nuestra competencia, repita, nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, la competencia no proviene de nosotros. No es que nosotros seamos competentes, apropiados, idóneos, dignos, suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, somos competentes porque nuestra competencia proviene de Dios. Y esa palabra competencia que proviene de Dios es jicanotes. Y la palabra jicanotes significa capacidad. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Somos capaces como ministros por causa de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Y continúa diciendo el versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. La capacidad que nos ha dado Dios es la competencia que proviene de Él y que nos hizo ministros competentes. Repita: nos hizo ministros competentes. Y esta palabra competentes es jicanó. Y esta palabra jicanó significa calificados y aptos. Entonces, mire, quien nos da la capacidad es Dios, y no la capacidad viene de nosotros mismos. Y a través de la capacidad que es Dios dentro de nosotros mismos, Él nos hace ministros competentes, calificados y aptos. Aleluya. De un nuevo pacto. Ministros calificados y aptos de un nuevo pacto. Entonces, para que yo sea un ministro del nuevo pacto, primero tengo que entender que la capacidad, es decir, la competencia, es decir, lo apropiado, lo idóneo, lo digno, lo suficiente, no proviene de mí mismo, sino que mi competencia, es decir, mi capacidad como ministro, proviene de Dios. Porque Dios me ha hecho un ministro competente, es decir, un ministro calificado y apto de un nuevo pacto. Quien me ha dado la capacidad, quien me ha calificado y quien me ha hecho apto para el nuevo pacto, para ser un ministro del nuevo pacto, es Dios dentro de mí. Aleluya. Y luego dice que este pacto no de la letra, sino del Espíritu. Es decir, el nuevo pacto no es un pacto de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén.
mas el Espíritu vivifica. Entonces, es bien importante. Y luego dice, el ministerio de muerte, está hablando de la ley, y dice que la ley es un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Repita, la ley es un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y si vamos al versículo 9, dice, el versículo 9 dice, el ministerio de condenación, hablando también de la ley. Entonces, mire, Pablo dice que el ministerio, que la ley es un ministerio de muerte grabado con letras en piedra y que es un ministerio de condenación. Entonces, Pablo se refiere a la ley como un ministerio de muerte y como un ministerio de condenación. Pero también Pablo dice en el versículo 8, hablando del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. El nuevo pacto es un ministerio del Espíritu, y en el versículo 9 dice el ministerio de justificación. Así es que para Pablo el nuevo pacto es un ministerio del Espíritu y de justificación. Entonces, necesitamos entender esto. ¿Hasta aquí voy bien? Aleluya. Espérenme. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. No es que nosotros seamos ministros competentes, apropiados, idóneos, dignos, suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia y capacidad proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes, calificados y aptos de un nuevo pacto. Dios nos hizo ministros competentes, calificados y aptos de un nuevo pacto. Así es que si Dios nos ha hecho ministros con la capacidad, competentes y aptos, porque Él mismo es nuestra competencia dentro de nosotros, entonces nosotros necesitamos comprender que ya somos competentes como ministros, que ya somos calificados y aptos como ministros por causa de Dios mismo. Ahora, si yo voy a ser un ministro competente del nuevo pacto, yo necesito conocer el nuevo pacto. ¿Está de acuerdo? Porque ¿cómo yo voy a ser un ministro competente y apto del nuevo pacto si primeramente no conozco el nuevo pacto? Si primeramente no entiendo el nuevo pacto, porque si no entiendo el nuevo pacto, ¿cómo voy a impartir el nuevo pacto en las personas de algo que yo no estoy entendiendo? Eso es muy importante. Así es que un ministro competente, calificado y apto del nuevo pacto debe de hablar, debe de predicar, debe de enseñar, debe de compartir y debe de impartir y debe de ministrar el nuevo pacto. Porque hablar a tu vecino y dile, como ministros del nuevo pacto, hablamos, predicamos, enseñamos, compartimos, impartimos, ministramos el nuevo pacto. ¿Qué es lo que como ministros estamos llamados a impartir, a predicar y a enseñar y a todo lo que dije? El nuevo pacto. Entonces, lo primero que debe de ser revelado en los ministros del nuevo pacto es el nuevo pacto, para poder entender el nuevo pacto a fin de ser aptos, calificados y competentes para poder compartirlo y enseñarlo a los demás. Amén. ¿Está quedándole claro? Ahora bien, Pablo dice que solamente existen dos ministerios. ¿Qué ministerios? El ministerio del viejo pacto y el ministerio del nuevo pacto. Y al ministerio del viejo pacto le llama ministerio de condenación y muerte, y al ministerio del nuevo pacto le llama ministerio de espíritu y justificación. ¿Sí o no? Así es que solamente existen dos ministerios en las Escrituras y no cinco, como se enseña en el cristianismo denominacional. El cristianismo denominacional dice hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero esos no son ministerios, esos son dones otorgados por Cristo para la edificación de la iglesia. Y los ministerios que aquí Pablo habla son dos:
el ministerio de condenación y muerte, hablando de la ley, y el ministerio del Espíritu y justicia, hablando del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, partiendo de aquí, y para empezar a ser competentes y que nuestra competencia provenga de Dios por medio de la iluminación del Espíritu para entender la revelación escrita, que es el testimonio, debemos primeramente entender que no existen 5 ministerios en la iglesia, sino solamente existen 2 ministerios: el de condenación y muerte, que es la ley en el viejo pacto, y el ministerio del Espíritu y justificación en el nuevo pacto, conforme a la gracia. Amén. ¿Cuántos ministerios hay? 2. Entonces, esos 5 que el cristianismo denominacional llama ministerios no son ministerios. ¿Qué son? Dones que Cristo impartió a los santos o a las personas para edificación de la iglesia. Amén. Amén, mis amados. Amén. Aleluya. Ok, entonces ahora yo ya, si quieres conectar aquí, porque este no da, este está mal. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Entendiendo esto, que solamente hay 2 ministerios, y que aquellos 5 de Efesios 4:10 en adelante no son ministerios sino dones. Qué diferencia. Entendiendo esto, ahora yo puedo empezar a entender lo que es el nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu y de justificación. Amén. Vamos a entender qué es el nuevo pacto y si realmente el nuevo pacto se llama nuevo pacto. Y le voy a pedir que me acompañe a Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33, para ver lo que dice la Escritura y para poder entender lo que es el nuevo pacto. Así, gracias. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto. Repite, este es el pacto. Y la palabra pacto en hebreo es berit, que significa cortante. ¿Por qué significa cortante? Porque un pacto se hacía pasando por el medio de pedazos de carne de animales muertos. Cuando se hacía un pacto, déjenme explicarle un poco acerca de la cultura israelita. Cuando se hacía un pacto, lo que Dios hacía era partir un animal en pedazos, y después los que hacían el pacto tenían que pasar entre los animales, entre los pedazos de animales desmembrados, y se decía: aquel que no cumple el pacto sea desmembrado como los animales. Entonces un pacto era: o lo cumples o te hacen cachitos. Por tanto, Dios es el único que puede hacer pactos, porque es el único al que no puedes hacer cachitos. Por eso esa situación de que hoy en día se da de que ven y haz pacto con Dios, no sirve. Porque si el hombre rompe el pacto con Dios, ¿qué pasaría? Tendría que ser hecho cachitos. Y así se llama en el lenguaje hebreo. Pacto es berit, que significa cortante, es decir, porque se hacía pasando por el medio de los pedazos de la carne de los animales muertos y destazados. Pero también significa convenio. Berit, que es pacto, también significa convenio, alianza y promesa. Entonces dice el profeta Jeremías: este es el pacto, este es el convenio, esta es la alianza, esta es la promesa que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, y recordemos que la ley es la palabra de Dios. Daré mi ley en su mente. Quiero que vaya poniéndome atención. ¿En qué consistía el pacto? El nuevo pacto, ¿en qué consistía? Era un pacto que consistía en que daría a Dios su ley, que es su palabra. ¿En dónde? En la mente del hombre. Porque la relación de Dios con el hombre en el viejo pacto era fuera del hombre. La relación de Dios con el hombre en el viejo pacto era a través de tablas, de letras escritas en tablas fuera del hombre. Dios se relacionaba con el hombre fuera del hombre, porque Dios estaba fuera del hombre. Y en el viejo pacto
la relación de Dios con el hombre era fuera, a través de leyes escritas en tablas de piedra. Gracias. Y de Dios mismo fuera del hombre, amén. Pero dice que el pacto nuevo sería dar la ley, es decir, la palabra, los mandamientos de Dios en la mente del hombre, dentro del hombre. Mire, era dentro del hombre. Y las escribiría las leyes, los mandamientos y la palabra en el corazón. Y todos sabemos que la palabra corazón en hebreo es labé y significa mente o alma. Entonces escribiría las palabras en la mente del hombre. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces mire, lo que estaba diciendo Jeremías es que el pacto nuevo iba a ser un pacto completamente diferente, en donde Dios ya no iba a estar afuera, ni se iba a relacionar con el hombre a través de tablas, de letras escritas en tablas de piedra afuera, sino que ahora Dios iba a estar dentro, y que la ley, los mandamientos y la palabra iba a estar escrita en la mente del hombre y iba a ser puesta en el alma, que es el corazón del hombre. Amén. ¿Está quedándole claro? Ahora, Hebreos 10:16, mire cómo dice. Hebreos 10:16 habla acerca de lo mismo, pero quiero ir entendiendo y desmenuzando esto para que lo comprendamos. Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, este es el pacto. Ahora, en Hebreos ya la escritura no es, la traducción ya no es en hebreo, sino en griego, en el koine griego que fue escrito el nuevo pacto. Y ahí pacto ya es diarceseke, y significa testamento, disposición y contrato, que viene a ser a resumidas cuentas lo mismo que significaba y representaba en el viejo pacto. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus almas, porque recuerde que el corazón, la ve, es el alma. En sus corazones y en sus mentes. ¿Dónde iba a estar escrita la palabra de Dios? ¿Y dónde iba a ser depositada la palabra de Dios? En el alma. Y la mente es la parte principal del alma. Así es que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios en el nuevo pacto ya no iban a estar escritos en tablas de piedra fuera del hombre, sino que ahora iban a estar escritos dentro del hombre, con Dios dentro del hombre. Iban a ser puestos, esa palabra iba a ser puesta en el alma del hombre e iba a ser escrita en la mente del hombre. Amén. Y todos sabemos que Cristo habita en nuestro corazón, que es el alma, y que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto está cumplido este pacto. Amén. O está cumplida esta profecía. Vea lo que dice Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 y 11. Vamos a ver otra vez otras cosas. Hebreos 8:10 y 11 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, aquí está otra vez, ¿no? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Entonces vea, hay un intercambio de palabras en donde primero dice que va a poner las leyes en el corazón y las va a escribir en la mente, y ahora aquí dice que las va a escribir en el corazón y las va a poner en la mente, ¿sí o no? Que a final de cuentas es lo mismo, porque el corazón y la mente son parte del alma, porque el corazón es el alma y la mente es la parte principal del alma. Amén. Y luego dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Y mire lo que dice el versículo 11. El 11 es bien interesante, póngame atención a lo que dice. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos, ¿por qué todos conocerían a Dios en el nuevo pacto? Porque Dios estaría dentro de todos. Mire qué tremendo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos
me conocerán, porque yo estaré dentro de todos ellos, porque mi palabra estará dentro de su alma y estará escrita dentro de su mente. ¿De cuántos? De todos, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dale un aplauso por favor a nuestro Dios. Wow. ¿Está entendiendo lo que consistía el nuevo pacto? Ahora, quiero que entienda algo. Para los judíos hablar de este pacto que vendría, póngame atención, para los judíos, para los israelitas judíos que esperaban o a los que se les había profetizado acerca de este pacto por venir, ellos llamaban a este pacto por venir Berit, como ya dije que es pacto, pero también era Berit Hadasha, que es de la raíz Hadash. Es en hebreo todo esto. Berit Hadasha, que era de una raíz. ¿Sí le está quedando claro? Berit Hadash, Berit, repita, Berit Hadash o Hadasha. Es la raíz utilizada para el término Hadasha, y de acuerdo al sentido gramatical hebreo, significa ser un pacto nuevo, pero en el sentido de rejuvenecer, de renovar, de reparar y de restaurar. Póngame atención, si usted entiende lo que yo voy a decir, va a salir bien bendecido de este lugar esta tarde. Si usted por estar ahí haciendo cosas no me pone atención, no va a entender de lo que se trata el nuevo pacto. Se lo voy a repetir. Para los hebreos, Berit Hadash o Berit Hadasha significaba un pacto nuevo, pero no en el sentido de que fuera nuevo completamente o diferente al pacto que ellos ya tenían. No que fuera un pacto nuevo diferente al pacto que ellos ya tenían, sino que era un pacto rejuvenecido, repita, rejuvenecido, renovado, reparado y restaurado. Entonces no era un pacto completamente diferente al que ellos ya tenían. Era el pacto que ellos ya tenían, rejuvenecido, renovado, reparado y restaurado. Ahora le voy a explicar por qué. La palabra nuevo en griego tiene dos significados. Por ejemplo, existe para la palabra nuevo en el griego koine neos, N-E-O-S, neos. Y la palabra neos significa nuevo y se refiere a algo completamente nuevo creado. Algo creado completamente nuevo. Cuando yo digo esto es neos, estoy diciendo que es algo creado completamente nuevo. Neos es algo creado completamente nuevo. Pero hay otra palabra en griego, en el koine griego, para decir nuevo, y esa palabra es kainos. K de kilo, A-I-N-O-S, kainos. Esa palabra kainos es nuevo. Pero escuche lo que le voy a decir. Pero tiene un significado diferente a neos. ¿Qué significa? La palabra neos, la palabra kainos significa renovado o refrescado. Mientras que neos es algo creado completamente nuevo, kainos es refrescado o renovado. ¿Me estoy explicando? Si yo digo esto es neos, estoy diciendo esto es algo creado completamente nuevo. Pero si yo digo esto es kainos, estoy diciendo esto solamente es algo refrescado y es algo renovado. Es decir, ya estaba, pero solamente se está renovando o refrescando. No es algo creado nuevo por completo, sino que es algo renovado, que ya estaba, pero que está siendo renovado o refrescado. Amén. Por ejemplo, cuando usted va allá, Apocalipsis 21, y ahorita vamos a ir para allá, la palabra Nueva Jerusalén, esa palabra Nueva Jerusalén viene de kainos y no de neos.
¿Qué significa? Que la Nueva Jerusalén no es algo creado nuevo, sino algo renovado. Y todos sabemos que la Nueva Jerusalén es la iglesia. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Oh, mi Dios. Lo que significa para los judíos venir Hadash o Hadasha es que Hashem, que es el Señor, que es Dios, renovaría su pacto con los nuevos hijos futuros, desde los hijos de Jeremías hasta la manifestación de Yeshua o de Yahshua, el Mesías. Ahora, dice que pondría dentro de ellos la ley en sus corazones. Y esta ley se refiere a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, y el verbo es logos, y logos es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y es Cristo. Y si la palabra iba a ser puesta dentro del corazón, que es el alma, y escrita en la mente del hombre, lo que está diciendo es que Cristo, que es la palabra, sería puesto dentro del alma del hombre y sería escrita en la mente del hombre. ¿Y acaso no tenemos la mente de Cristo? ¿Se da cuenta cómo se cumple el nuevo pacto? Ahora fíjese, esta ley que sería escrita en nuestra alma, y que sería puesta en nuestra alma, o que sería puesta en nuestra mente y sería escrita en nuestra mente, es aquella ley que habla Romanos 8:2. Vamos a Romanos 8:2 para ver esto. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley del viejo pacto, escrita en tablas de piedra, el ministerio de condenación y muerte, porque la letra escrita en tablas de piedra mata. Pero la ley del Espíritu de vida es el ministerio del Espíritu y justificación, es el Espíritu vivificante que traería la vida a los hombres, porque sería la vida de Dios, que es Cristo, como la palabra puesta dentro de su corazón y escrita en su mente por causa de la mente de Cristo. Amén. Entonces, cuando habla de poner la ley dentro del hombre, en su corazón y en su mente, está hablando de poner a Cristo como el Espíritu vivificante dentro del nuevo hombre, que es la iglesia. Está hablando de aquello que habla primera carta a los Corintios 15:45, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa? El postrer Adán era Jesús, pero era espíritu vivificante porque el Espíritu, que es Cristo, vivía dentro de Jesús, gobernaba su alma y estaba escrita la ley en su mente porque él tenía la mente de Cristo. Amén. Entonces, poner el espíritu vivificante de primera carta a los Corintios 15:45 en los corazones del hombre, porque el espíritu es el que da vida, pero la ley escrita en tablas de piedra solamente traía muerte al hombre. Así es que lo que está diciendo Jeremías y lo que está confirmando la carta a los hebreos es que a través del pacto renovado, repita, del pacto renovado, lo que el pacto renovado traería al hombre es vida para sacarlo de la muerte. El viejo pacto era un ministerio de condenación y muerte, en donde el hombre estaba muerto. El pacto renovado, que nosotros hemos llamado nuevo pacto siempre, y que ya vimos que conforme las escrituras es nuevo en el sentido de que es renovado, porque es kainos y no es Noé. Amén. Ese pacto traería la vida, que es el Espíritu, a vivir dentro del hombre, en su corazón, que es su alma. Por medio del nuevo pacto la vida vendría al hombre para que dejara de estar muerto. Por medio del nuevo pacto o del pacto renovado, a través del pacto renovado, Cristo, que es la palabra, vendría a vivir dentro del hombre. Sería puesto dentro del corazón del hombre, que es su alma,
y la palabra sería escrita en la mente del hombre, porque tenemos la mente de Cristo y Cristo es la palabra escrita en nuestras mentes. Amén. Y un aplauso al Señor. Así es que el pacto kainos, que es el pacto renovado, porque esa palabra ya expliqué, nuevo es kainos y significa renovado. El pacto nuevo o el pacto kainos renovado, que es el Berit Hadasha para los judíos, consistía en Dios mismo viviendo dentro de los hombres. El pacto renovado consistía en que Dios mismo estaría viviendo dentro de los hombres, cumpliendo por sí mismo o por él mismo su propósito eterno, gobernando el corazón del hombre, reinando en el corazón del hombre, que es su alma, por medio de su palabra escrita en su mente, que es la mente de Cristo, es decir, Cristo gobernando la mente del nuevo hombre, para que este hombre, o para que a través de este hombre, Dios mismo, a través de Cristo, que es Dios, cumpliera su propósito eterno. Ahora fíjese, esta palabra corazón, repita corazón, dice que la ley iba a ser puesta en el corazón, ¿sí o no? El corazón en hebreo es Lavé, L-A-V-E, Lavé, pero en griego es cardia, y significa alma. Entonces, tanto en hebreo como en griego, la palabra corazón se refiere al alma del hombre. El Lavé hebreo y la cardia griega son el alma del hombre, que es el corazón del hombre. Por lo tanto, la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que estaban escritos en tablas de piedra en el viejo pacto, ahora estarían escritos en el alma, y serían puestos por Cristo, que es la palabra, en el alma del hombre y escritos en la mente del hombre, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Repita, pacto renovado. Dios introdujo al nuevo pacto en calidad de kainos, que es renovado y no nuevo. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta y póngame atención. ¿El viejo pacto y el nuevo pacto son dos pactos diferentes, o el pacto renovado solamente es la renovación del viejo pacto? ¿Es nuevo y diferente al viejo pacto, o solamente es la renovación del viejo pacto? Algo renovado. ¿Qué es algo renovado? Se renueva, es algo que vuelves a, le haces nuevas algunas cosas, ¿no? ¿Qué era lo nuevo en el pacto nuevo? La vida de Dios, que en el viejo pacto estaba afuera, en el pacto renovado iba a estar dentro. ¿Qué era lo que tenía de nuevo en cuanto a kainos, en cuanto a la renovación? Que en el viejo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra fuera del hombre, y en el pacto renovado las leyes de Dios, que son la palabra de Dios, que son Cristo, estarían dentro del hombre, puestas en su corazón, que es su alma, y escritas en su mente por la mente de Cristo. Esa es la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Lo viejo no tenía la vida de Dios dentro del hombre, lo que estaba fuera, pero lo renovado tendría la vida de Dios dentro del hombre, escrito dentro de la mente del hombre. Por ejemplo, mira lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 6. Apocalipsis 21 del 1 al 6, Felipe, si está por ahí, o alguien que me ayude aquí, por favor. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo dice? Vi un cielo kainos y vi una tierra kainos. ¿Qué está diciendo? Que vio una tierra nueva y un cielo nuevo, pero no en el sentido de nuevos creados, nuevos completamente, sino de renovados, refrescados. ¿Me está poniendo atención? No está diciendo que vio cielos nuevos neos. No vio cielos nuevos neos, ni vio tierra nueva neos. Vio cielos nuevos kainos
y tierra nueva, kainos, que no son nuevos, creados completamente nuevos, sino renovados. Vio cielos y tierra renovados, refrescados. Amén. Porque el primer cielo, Apocalipsis 21, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Dice, y yo Juan, versículo 2, Apocalipsis 21, 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Nuevamente esa palabra nueva habla de kainos y no de neos. Kainos, renovada. Vi la Jerusalén renovada descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de Dios, repita, el tabernáculo de Dios. ¿De qué tabernáculo está hablando? ¿Del de Moisés en el desierto? ¿Del de Salomón en Jerusalén, en el templo? ¿O del hombre con Dios dentro de él? Fíjense lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Está hablando del tabernáculo, pero ya no del de Moisés en el desierto, ni del de Salomón en Jerusalén, sino que está hablando de la nueva Jerusalén, en el pacto renovado, en la Jerusalén renovada, que sería el hombre con Dios viviendo dentro de él como su tabernáculo. Aleluya. Entonces, el pacto renovado tenía bien traer algo nuevo que en el antiguo pacto no había. La vida de Dios que el hombre no tenía dentro del viejo pacto, a través del pacto renovado estaría dentro del hombre. Y con Dios dentro del hombre, entonces habría también una Jerusalén renovada. Jerusalén dejaría de ser una ciudad literal en Israel y ahora sería la iglesia que tiene la vida de Dios. Amén. El cielo nuevo sería el Espíritu Dios viviendo dentro de la tierra nueva, el hombre nuevo. Cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, está hablando cielos renovados y tierra renovada. ¿Por qué? Porque el primer cielo era Dios, pero fuera del hombre. Y la tierra era el hombre con Dios fuera de él. Pero el nuevo cielo y la nueva tierra sería Dios, el Espíritu, dentro del hombre, en la tierra, que es el nuevo hombre con la vida de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Wow. Y sigue diciendo el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Ya no habrá qué? Cristo quitó la muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿cuáles son las primeras cosas? La muerte, la condenación, el pecado. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, voy en el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago, repita, yo hago kainos. ¿Qué está diciendo? ¿Volverlas a crear nuevamente o renovarlas? Yo hago kainos, todas las cosas, yo renuevo. A través del pacto renovado, yo estoy renovando todo. Estoy renovando al hombre, estoy renovando la tierra, estoy renovando los cielos, estoy renovando el pacto. Todo lo estoy renovando a fin de que yo esté dentro del hombre, de que el hombre sea mi tabernáculo, de que yo viva dentro del hombre, de que la palabra esté dentro del hombre, de que la palabra esté dentro del alma del hombre, de que la palabra esté escrita en la mente del hombre, a fin de que la palabra se encarne dentro del hombre y la palabra sea una palabra viva, expresándose a través de los hombres. Aleluya. Y el que estaba sentado en el trono, dice el versículo 5,
dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Repita: hecho está. Está consumado, ¿no? Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Repita: pacto renovado. No es nuevo porque sea diferente al viejo, es que el viejo tuvo una renovación que no tenía en lo viejo, pero que ahora tiene a través de lo nuevo. Porque no existen dos pactos, solamente existe un pacto, pero como parte de lo viejo y como parte de lo que Dios le renovó. Amén. Ahora se lo voy a explicar. Dice: un cielo kainos y una tierra kainos y una Jerusalén kainos. Fíjense lo que dice. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis, decía que había un cielo kainos, una tierra kainos y una Jerusalén kainos. Todo nuevo, no en el sentido de que fuera creado nuevamente, sino en el sentido de que todo sería renovado. Amén. Y también nos muestra el tercer y último tabernáculo o templo, no hecho por la mano del hombre, sino hecho por Dios mismo, que es el hombre, donde Dios mismo decide vivir, estar como espíritu dentro de los hombres para ser su Dios para siempre. Entonces repita: el pacto renovado. Repita: el pacto renovado tenía la finalidad de que Dios viviera dentro del hombre para siempre. ¿Qué pasaría si sacamos a Dios del hombre? ¿Sería pacto renovado o ya no sería pacto renovado? Si sacamos a Dios del hombre, ¿a dónde volveríamos? Entonces le pregunto: ¿cuándo va a acabar el pacto renovado o nuevo pacto? ¿Cuándo acaba? El pacto renovado o nuevo pacto acaba porque si le sacas a Dios al hombre, ¿a dónde regresas? Al viejo pacto. Y si el pacto renovado era Dios en el hombre, entonces ¿cuánto tiempo va a estar Dios dentro del hombre? Entonces, ¿cuándo se acaba el nuevo pacto? ¿Cuándo se acaba el pacto renovado? Voy a tratar de decir: el pacto renovado que conocemos, que habíamos conocido como nuevo pacto, ese no se acaba. Es el pacto actual para siempre, porque es Dios viviendo dentro del hombre, porque es Dios haciendo del hombre su tabernáculo, porque es la vida de Dios dentro del hombre, gobernando al hombre para expresarse a través del hombre. Denle un aplauso al Señor. Wow. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque por ahí de repente puede usted escuchar que alguien diga: el nuevo pacto se acabó. Por ahí puede usted escuchar que alguien por ahí en las redes sociales diga: el nuevo pacto ya no existe y ya se acabó. Le pregunto: ¿el pacto renovado puede acabarse? No. Porque el pacto renovado, ¿cuál era su característica? Que Dios estaría dentro del hombre. ¿Y dónde está Dios actualmente? ¿Y cuánto tiempo va a estar Dios en el hombre? Entonces, ¿cuándo se va a acabar el pacto renovado? Tenga cuidado. Por si alguien le dice el nuevo pacto ya acabó, usted explíquele: dime primero por qué era renovado o por qué era nuevo. Era nuevo no en calidad de nuevo neo, sino en calidad de kainos renovado. Y era renovado porque tenía una característica que el viejo no tenía. El viejo era un pacto de condenación y de muerte. El renovado es un pacto de espíritu y justificación. El pacto viejo era un ministerio de muerte. El pacto renovado es un ministerio de vida, porque el pacto viejo, Dios no estaba dentro del hombre, y el pacto renovado, Dios está dentro del hombre como su tabernáculo. Así es que no puede acabar el pacto renovado. Amén. Entonces, ¿existen dos pactos? Uno. ¿O solamente se renovó el viejo? Si el pacto nuevo es un pacto renovado, entonces significa que el viejo que ya estaba solamente fue renovado, pero no es que sean dos pactos diferentes. O no es que Dios haya creado un pacto nuevo, aparte del pacto que ya tenía Israel, o del pacto que Dios ya tenía con Israel. Amén. Entonces, no existen dos pactos. No existe viejo pacto y nuevo pacto. Y no existen dos libros con dos pactos diferentes.
Lo que existe es un pacto que fue renovado con la vida de Dios dentro del hombre. Mire lo que dice Hebreos 13:20. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice Hebreos 13:20? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del ¿qué? ¿Del pacto qué? ¿Cuántos pactos hay? Es un pacto eterno que fue dividido en viejo pacto y pacto renovado. Repita, hay un pacto eterno dividido en la ley, que es el viejo pacto, y en la gracia, que es el pacto renovado. El ministerio de condenación y muerte en la ley, y el ministerio del Espíritu y justificación de la gracia. ¿Cuántos pactos son? Uno. Pero con dos características diferentes, con dos expresiones diferentes, con dos formas de operar de Dios diferentes con el hombre. Dos formas diferentes de operar de parte de Dios para con el hombre diferentes. Amén. Entonces, no es que existieran dos pactos o que existieran dos libros con dos pactos diferentes. Lo que existieron fueron dos hombres, o dos conciencias, o dos mentalidades dentro del hombre. En el viejo pacto estaba la mentalidad adámica, que era una conciencia en condenación, pecado y muerte, que era una mente vana, una mente entenebrecida, una mente reprobada, una mente carnal, una mente extraña y enemiga de Dios por causa del pecado. Eso es el pacto viejo. Y el pacto renovado es una conciencia de conocimiento de Dios y vida eterna en Cristo, en donde se tiene la mente de Cristo, y en donde a través de Cristo conocemos a Dios dentro de nosotros, que trae vida eterna, que es conocer a Dios que ahora vive dentro de mí y ya no fuera de mí. En el viejo pacto el hombre conocía a Dios fuera de él por la ley. En el nuevo pacto o en el pacto renovado, el hombre conoce a Dios dentro de él por causa de la mente de Cristo, y de Cristo la palabra que está dentro de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, le voy a agregar un ingrediente más para que el guisado quede más rico. Amén. La primera conciencia que existió en el hombre fue la conciencia de estado de inocencia en Adán, cuando fue creado a la imagen de Dios, antes de que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, él tenía una conciencia de inocencia. ¿De qué? Por eso la palabra dice: el que no se haga como niño no entrará al reino. ¿Qué es hacerse como niño? Tener un estado de conciencia inocente, en donde el pecado no estaba dentro de Adán. Amén. Después, cuando Adán come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la conciencia de inocencia de Adán cambia a una conciencia de condenación, de pecado y de muerte por causa del conocimiento del bien y del mal. Entonces, desde Adán hasta Moisés, que representa la ley, Adán vive en el estado de conciencia de condenación, pecado y muerte, condenado a muerte por causa del pecado, y en ese estado de conciencia Adán vivió. Pero cuando Cristo se manifiesta, como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo trae otro estado de conciencia para el hombre. Trae el estado de conciencia de conocimiento de Dios y vida eterna,
por medio de la mente de Cristo, que va a gobernar dentro del hombre en el pacto renovado. Entonces, en el pacto renovado, Cristo va a venir dentro del hombre, Cristo va a traer la mente de Cristo al hombre, y a través de la mente de Cristo en el hombre va a salir el conocimiento del bien y del mal, que era la conciencia de condenación, pecado y de muerte del hombre, para que ahora el nuevo hombre que tiene a Cristo en su alma y que gobierna a Cristo su mente, tenga una conciencia en el conocimiento de Dios que vive dentro de él, de la vida eterna que es conocer a Dios que vive dentro de él, y de vida a través de Cristo, para entender que Él ahora es el tabernáculo de Dios y la vida de Dios está con Él para siempre. Diga, ¿entendió todo lo que dije? ¿Sí quedó claro todo lo que dije? El viejo pacto hablaba de un hombre llamado Adán, el primer Adán, un alma viviente, un hombre, que no tenía la vida de Dios dentro de él, un hombre que tenía un estado de conciencia de pecado y de muerte, en una mente carnal, vana, entenebrecida, reprobada, extraña y enemiga de Dios. El pacto renovado habla de Cristo, la vida de Dios y el conocimiento de Dios manifestada a todos los hombres, para que viva dentro de todos los hombres como la ley del Espíritu de vida, con la mente de Cristo escrita, la palabra en la mente del hombre, para que el hombre sea la palabra encarnada y viva de Dios, que se expresa a través de nosotros como un utensilio de honra. Amén. Esto está bien poderoso, mi amado. Esto está bien tremendo. Esto está bien tremendo. Ahora, ¿por qué decimos que fue un pacto renovado? ¿Por qué es un pacto renovado? Porque en el pacto que Dios hizo con Israel, Israel vivió bajo instrucciones específicas de parte de Dios, bajo mandamientos y leyes que le fueron dadas por Dios a Israel. Fue un pacto con 623 misbot o mandamientos, con toda clase de leyes que cubría todo desde el aspecto espiritual, social, civil, jurídico, ritual y religioso para Israel. Este pacto era un pacto escrito en tablas de piedra fuera del pueblo. Era un pacto oral y escrito en tablas de piedra. Era un pacto que se llevaba que se cumplía en su mayoría dentro del templo judío con sus rituales. ¿Me estoy explicando? Y este pacto tenía dos aspectos que son sumamente importantes. O la ley de Moisés tenía dos aspectos importantes: el aspecto ceremonial o ritual y el aspecto moral. Amén. Ahora, repita, el pacto de Dios con Israel tenía dos aspectos importantes: el ceremonial, que era todo lo ritual, y el moral, que era todo lo que Dios quería para el comportamiento del hombre. Ahora, todo este pacto se renueva, repita, se renueva. ¿Qué significa renovarse? Cuando tú renuevas algo, tú lo haces mejor, le quitas lo que no servía o le pones lo que le faltaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué de los dos aspectos fue lo que le fue quitado al viejo pacto para que ya no estuviera en el pacto renovado? ¿El moral o el ritual? ¿Qué fue lo que le fue quitado, lo que fue renovado? ¿Qué fue lo que dice Dios? Esto ya no pasa para acá. Lo moral, donde dice ya no mates, ya no adulteres, o lo ritual, donde dice mata animales, ponte la vestidura sacerdotal, haces. ¿Qué es lo que le quita? Lo ritual. Lo que Dios le renueva al pacto es lo ritual. Le quita todo lo ritual, que era una sombra y figura que venía a cumplir Cristo, y le deja todo lo moral, porque
tanto en el viejo pacto como en el pacto renovado no puedes matar, ¿o sí? Entonces, el propósito de la renovación de parte de Dios con el pacto era que lo ritual de lo viejo, que era una sombra y figura de los rituales que se ofrecían en el templo judío y que apuntaban a la obra de Cristo, se cumplieran por Cristo, porque Cristo era el Cordero, Cristo era todo, Cristo era el cumplimiento de todas aquellas sombras y figuras rituales que los judíos llevaban a cabo en el templo. Pero lo moral no se acaba. ¿Por qué? Porque en el pacto renovado no puedes matar, no puedes adulterar, no puedes. Es más, no solamente no mates, dice Cristo, si te enojas con tu hermano ya eres reo de muerte. No es que te acuestes adulterando. Si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Entonces, ¿qué fue lo que fue renovado? Lo ritual. Pero lo moral, eso continúa. Pero ahora eso moral está escrito en tablas de piedra o está escrito dentro de mí. O sea, si yo veo a una mujer y digo, ay, qué mujer, yo tengo que decir, a ver, deja ir a ver qué dice la ley. Dice la ley que no puedo. O dentro de mí ya está la ley que dice, estás casado y mejor voltear a ver para otro lado. ¿Está entendiendo? ¿Dónde está lo moral? Lo moral que estaba escrito en tablas de piedra, ¿ahora dónde está? Entonces yo no tengo que ir a ver la Biblia si me da permiso de hacer algo, porque ahora ¿dónde está la palabra? Entonces ahora dentro de mí Cristo dice, que Pepe el Toro, el carnicero, allá tiene su gordo de peluche en su casa. Deja de estar viendo a Pepe el Toro, el carnicero, y lo hace con su osito de peluche. ¿Sí o no, mamá? Ya ni entendiste porque no estás poniendo atención. ¿Sí entendiste lo que dije? Todavía que te estoy preservando, te estoy cuidando. Y lo mismo es para ti, ¿oíste? Ay, es que el carnicero tiene unos conejotes. Sí, usted tiene su oso con su conejote también allá en su casa. Entonces, párele ahí. Ahora, ¿tú tienes que ir a la escritura para ver lo que decía la ley? ¿O dónde está ahora la ley? En automático la ley del Espíritu dentro de ti te dice, no adulterarás. Adulterar no es que te acuestes con ella, ni siquiera se te ocurra desearla. Entonces tú dices, ¿está entendiéndome lo que estoy diciendo? Entonces, la ley no consiste en dos leyes, una en el viejo y otra en la gracia, no, una en la ley y otra en la gracia. El pacto renovado o las leyes de Dios consisten en la ley y en el pacto renovado, en donde Dios quita los aspectos ritualistas, en los mandamientos de rituales que no solamente Dios, algunos de ellos no Dios, sino que lo añadieron los ancianos. Pero la ley moral permanece dentro del espíritu de vida dentro de mí. Amén. Porque Dios no abole su propia ley. ¿Cómo Dios va a decir esta ley ya no sirve, ahora les voy a dar otra? Dios no puede decir la ley del viejo pacto ya no sirve, ahora la quito y les voy a dar otra nueva. No, lo que hizo fue renovarla. Quitar aquello que era una sombra que Cristo vino a cumplir. Porque cuando Cristo llega, Él es todas aquellas sombras que estaban especificadas en aquellos rituales. Tienes que matar al cordero, lo tienes que hacer de esta manera, con panes sin levadura, con estas fiestas. Todo eso lo cumplió Cristo y ya no era necesario como parte de la ley. Pues ahora en el pacto renovado, Cristo lo cumplió y Él fue la realidad de esas sombras. Amén. Pero hay algo que sí quitó. ¿Qué fue lo que quitó? Por ejemplo, Romanos 10:4. ¿Cómo dice? Porque mire lo que dice Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Porque el fin de la ley, póngame atención, ¿cómo dice? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿El fin de cuál ley? De la vieja ley, ¿pero de cuál? ¿De la moral o de la ritual? De la ritual. Entonces hay que entender que no se refiere a toda la ley, solamente se refiere a la parte ceremonial en donde estaban los rituales.
Amén. Dice, el fin de la ley es. Entonces, ¿cuál es esa ley que vino a abrogar? Perdón, ¿cuál es esa ley que vino a ponerle fin? Miren lo que dice Gálatas 3:10. ¿Cómo dice Gálatas 3:10? Léalo por favor, porque ya se me fue aquí mi computadora. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Bajo maldición. ¿Qué más? Pues escrito está maldito todo aquel Que no cumpla todas las cosas escritas. Eso fue lo que Cristo vino a quitar. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, es el fin de la ley que maldecía. ¿Por qué? Porque la ley podía maldecir al hombre porque Dios estaba fuera del hombre. Pero en el pacto renovado, ¿dónde está Dios? Entonces la ley ya no puede maldecir al hombre si Dios está dentro de él. Un aplauso al Señor. Le pregunto, ¿la ley puede maldecir al hombre con Dios dentro de él? Si la ley maldice al hombre con Dios dentro de él, ¿a quién está maldiciendo? A Dios mismo. Por eso Cristo es el fin de la ley que maldecía al hombre. Porque venido el pacto renovado o el nuevo pacto como lo hemos conocido, la maldición de la ley se acaba y ya no hay maldición para el hombre, porque Cristo es la bendición en el hombre, de Dios para el hombre, dentro del hombre. No somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde está nuestra bendición? En Cristo. ¿Quién es nuestra bendición? Cristo. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? A bendecirnos. En la ley, el hombre era maldecido porque Dios no estaba dentro de él, y la ley lo maldecía por causa de su vida apartada y separada del propósito o de la voluntad de Dios. Pero en el pacto renovado, el hombre es bendecido porque ahora Cristo, que es la palabra, está dentro de él, y esa vida de Dios dentro de él produce obediencia a la propia ley de Dios por la ley del Espíritu de vida. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no, mis amados? ¿Sí o no? Ahora fíjese, sí le pedí que viera, ahora fíjese, vamos a Hebreos 8:13. ¿Hasta aquí vamos quedando claros? ¿Va entendiendo todo bien? ¿Hasta aquí está quedando todo claro? Vamos a Hebreos y aquí lo voy a dejar con la explicación de esto y seguimos la próxima semana. Vamos a Hebreos 8:13. ¿Qué dice Hebreos 8:13? Dice, al decir nuevo pacto o pacto renovado, como ya vimos que significa pacto renovado, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Que el viejo pacto estaba ¿qué? Próximo a desaparecer. A mí me impresiona la carta a los Hebreos por algunos asuntos que considero de suma importancia y que a veces se escapan a primera vista de la percepción del ojo humano, pero no se escapan de la percepción del ojo espiritual de Cristo, que es el Espíritu dentro de mí. Por ejemplo, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué no hay autor de la carta a los Hebreos? Porque no tiene ningún autor. Muchos, incluyendo a un servidor, a veces hemos coincidido en que todo el lenguaje es el utilizado por Pablo en sus otras cartas, pero realmente no hay una forma de asegurar históricamente que fue él el escritor. ¿Por qué usted cree que no tiene escritor la carta a los Hebreos? Si usted quiere mantener el anonimato, alguien no le pone el autor, ¿sí o no? Ahora, usted quiere guardar el anonimato a ese autor porque usted sabe que lo que él escribió vale tanto que aún su vida corre riesgo, ¿no creen? Un día yo lo invito a que lea la carta a los Hebreos, y para mí, en lo personal, la carta a los Hebreos es como la columna vertebral de todo el pacto renovado, porque ahí habla de todo lo que era lo viejo y cómo todo lo viejo es quitado cuando llega lo nuevo, que es Cristo. Cómo todo lo viejo, que es la ley, con todas esas cosas que ya le hablé,
viene a ser abolido, quitado el sacerdocio, quitado los rituales por causa de la manifestación de Cristo que ya estaba manifestado entre nosotros. Qué interesante. Por ahí creo que en Hebreos 9, si mal no me equivoco, creo que dice, déjenme ver si lo encuentro. O Hebreos 9:11, miren lo que dice. Hebreos 9:11 dice, mire, después de 9 capítulos y casi 2-3 por acabar de la carta de los Hebreos, dice, pero estando ya presente Cristo. Repite, estando ya presente Cristo. En esos momentos había tribulación, había persecución de parte de Roma y de parte del judaísmo para la iglesia. Y hay una cosa que solamente es importante para el autor de los Hebreos. Tienen que olvidarse de lo que están pasando en la carne, es decir, en el cuerpo, y entender que Cristo ya vino para cumplir todo lo que estaba profetizado por lo viejo. Todo lo que se profetizó en lo viejo ya vino y se le dio cumplimiento a través del pacto renovado, y Cristo ya está con nosotros. Por tanto, ustedes ya experimentan un estilo de vida de bendición y no de maldición, y ustedes ya son el tabernáculo de Dios, porque Dios ya vive dentro de ustedes para siempre. ¿Qué importa si eres perseguido y si te apedrean o te matan o te degollan o te cuelgan? Si Cristo ya está en ti, Dios ya está en ti como su tabernáculo. Así es que escribe cosas tan poderosas este autor a los hebreos. Y luego le voy a explicar por qué a los hebreos y lo que significa la palabra hebreos hoy no. Que por eso salvaguardaron yo creo que por eso no le pusieron el nombre al autor de esa carta, porque era una declaración total en contra del judaísmo, de que se había acabado todo el judaísmo. Se había acabado la primera Jerusalén, la de abajo. Se había acabado la primera tierra y el primer cielo, que representaba la esposa terrenal de Dios, la Israel natural, la Israel terrenal. Y que ahora, a través del Cristo ya presente, Cristo ya presente entre nosotros, ahora Él trajo cielos nuevos o cielos renovados, tierra renovada y una Jerusalén renovada, porque ahora la iglesia es el cielo renovado, la tierra renovada, y es la Jerusalén renovada, la de arriba, la actual esposa del Señor. Eso es lo que está diciendo el autor a los hebreos. Ahora la esposa de Dios es la iglesia. Ahora, la iglesia no excluía a los judíos, porque tanto judíos como gentiles fue derribada la pared de enemistad entre ellos para hacer de los dos un solo y nuevo pueblo, o un solo y nuevo hombre. Es decir, a través del pacto renovado, tanto los judíos, que es Efraín y Judá, como los gentiles, que son las otras 10 tribus de Israel, estaban en un solo nuevo hombre, que llamado la Israel de arriba, la nueva Jerusalén, la esposa nueva del Señor, en el espíritu y ya no en la carne. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ahora sí vamos a Hebreos 8:3. Al decir pacto renovado, ha dado por viejo al pacto de la ley. Y lo que ha dado por viejo, que es el pacto de la ley, y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué iba a pasar con la ley? La ley estaba próxima ¿a qué? A desaparecer. La ley estaba próxima a desaparecer, según el autor de los Hebreos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe en qué año se escribió la carta de los Hebreos? Históricamente está considerado que la carta de los Hebreos fue escrita entre el año 60 y 67 después de Cristo. ¿En qué año fue escrita? 60 y 67. ¿Cuántos años tenía Cristo que había muerto y había sido sepultado y había resucitado? Si Cristo murió a los 33 y medio, o si Jesús el Cristo murió a los 33 y medio, y en el 60 se escribe, entre el 60 y 67 se escribe la carta, ¿cuántos años tenía que Jesús había subido a la cruz?
Si se escribió en el 60, tenía 36 y medio. 36 años y medio. Vamos a dejar que fueron 36 años y medio. ¿Cuántos años tenía que había empezado el pacto renovado a través de la sangre de Cristo? 33 años y medio. Entonces repita, tenía 33 años y medio que el pacto renovado había empezado. Pero el viejo pacto, dice según la carta de los Hebreos, apenas estaba por desaparecer. Yo ya se lo expliqué muchas veces, pero lo hago por aquellos que de pronto el domingo a veces no tienen la oportunidad de venir, o por aquellos a los que se les olvidan las cosas rápidamente y ya no se acuerdan. Si el nuevo pacto o el pacto renovado ya tenía 36 años y medio de iniciado, ¿por qué el autor a los Hebreos dice que el viejo pacto apenas estaba por desaparecer? Si ya había 36 años y medio de nuevo pacto o de pacto renovado, ya tenía 36 años y medio que Cristo ya estaba viviendo dentro del hombre y el hombre ya era el tabernáculo de Dios. Porque a partir de la muerte, sepultura y resurrección, Cristo ya estaba viviendo dentro del hombre. Entonces, ¿por qué el autor a los Hebreos dice está próximo? O sea, apenas se va a acabar el viejo pacto. Ya lo sabe usted, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué año el ejército romano destruyó Jerusalén incendiándolo? Por eso lo dice el autor a los Hebreos, porque el autor a los Hebreos entiende que históricamente sobre esa generación tenía que venir la destrucción conforme a las señales que profetizó Jesús de la destrucción del templo, habladas o profetizadas por Jesús tanto en Mateo 24 como en Lucas 21. Entonces el autor a los Hebreos sabe que históricamente está por ser llevado a cabo ese juicio de parte de Dios contra su esposa terrenal, la Israel de abajo, y por eso el autor a los Hebreos dice que el viejo pacto estaba próximo a desaparecer, porque mientras el templo estuviera en pie, seguían siendo ofrecidos sacrificios animales y seguía la práctica de la vieja ley en ese templo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y yo le he dicho que durante 36 años y medio aproximadamente convivieron o operaron juntamente tanto el pacto renovado después de la obra de la cruz de Cristo, como el viejo pacto, la ley, a través del templo judío que siguió existiendo hasta el año 70. Amén. Amén. Ahora fíjense, ¿cuándo dio inicio el nuevo pacto? Ya se lo expliqué. Dio inicio con el derramamiento de la sangre, ¿sí o no? Porque ¿qué dijo Jesús en llamado de Cristo? Esta es la sangre del nuevo pacto, del pacto renovado, que por ustedes es derramada. Entonces, ¿cuándo inicia el pacto renovado? Cuando es derramada la sangre. Eso fue en la cruz. Ahí da inicio el pacto renovado, ¿sí o no? Pero aunque ahí da inicio el pacto renovado, sigue también funcionando la ley hasta el año 70 en el templo judío. Así es que durante 36 años y medio, tanto la iglesia reuniéndose en casas como el judaísmo de la ley, practicando sus rituales y ceremonias en el templo judío, funcionaron juntamente durante todo ese tiempo. Ahora fíjese lo que le voy a explicar. El nuevo pacto no inicia con Mateo. El nuevo pacto no inicia en Mateo capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Vamos a ir rápidamente. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo. Le pregunto, ¿cómo nació Cristo? ¿En la gracia o bajo la ley? Bajo la ley. Le pregunto, ¿cómo vivió Cristo? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la ley.
Durante 33 años y medio, ¿Cristo vivió en la gracia o en la ley? Bueno, él vivía en la gracia porque él ya tenía la gracia, pero él vivió bajo la ley. O sea, él era la gracia porque Cristo estaba dentro de él, pero él vivió bajo la ley. ¿Cómo vivió Cristo 33 años y medio? Bajo la ley. Jesús el Cristo, por eso miren lo que dice ahí en Mateo 5:17. Ahora va a entender el pacto viejo y el pacto renovado. Miren cómo dice: no penséis que he venido para abrogar. ¿No he venido qué? Fíjense lo que dice Cristo: yo no he venido para abrogar. Esa palabra abrogar es cataló, y cataló significa demoler. Repita: Cristo no vino a demoler el viejo pacto. Cristo no vino a demoler la ley. Derribar, deshacer, destruir, desvanecer. Cristo no vino para demoler, derribar, deshacer, destruir, desvanecer la ley, sino para cumplir. Repita: para cumplir. Esa palabra cumplir es pleró, y esa palabra pleró significa satisfacer, terminar, perfeccionar y completar. Dije, Cristo no vino para destruir la ley, vino para completarla, para perfeccionarla, a fin de renovarla. Entiende que la ley moral siguió antes y después de Cristo, y lo que se le quitó fue lo ceremonial y ritual, y lo que se le añadió fue el espíritu de vida dentro del hombre. ¿Sí le está quedando claro? Wow. No vine para destruir la ley, no vine para derribar la ley, no vine para quitar la ley, vine para perfeccionarla, para terminarla, para completarla, porque yo traigo el pacto renovado. Es decir, le vamos a quitar aquello que ya no sirve y los maldice, y le vamos a agregar aquello que los bendice. La ley nos maldice, le vamos a quitar eso. Ahora en Cristo van a ser bendecidos, le vamos a poner eso. Aleluya. Dios fuera del hombre estaban en maldición, ahora Dios dentro del hombre van a vivir en bendición, van a vivir bendecidos. Por eso Lucas 24:44 dice así: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde está la ley de Moisés? ¿En el viejo o en el pacto renovado? En el viejo pacto. ¿Dónde están los profetas? ¿En el pacto renovado o en el viejo pacto? En el viejo pacto. ¿Dónde están los salmos? ¿En el pacto renovado o en el viejo pacto? Entonces Cristo vino a cumplir todo lo que estaba profetizado en el viejo pacto, a fin de establecer el pacto renovado. Hasta ahí me voy a quedar por ahora, y le vamos a continuar la próxima semana. Amén. Póngase en sus pies, por favor. Espero se congregue, dice Correa. Amado Dios, mil gracias. Mil gracias por esta enseñanza. Mil gracias porque tú nos has traído esta luz que nos permite entender que no hay dos pactos, o que tú terminaste con un pacto para empezar otro pacto nuevo. Lo que tú hiciste fue renovar el pacto. Lo que tú hiciste fue traer la vida que el hombre no tenía en Adán, al nuevo hombre que en Cristo tiene la vida de Dios. Que tú has renovado ese pacto haciendo todas las cosas nuevas, todas las cosas kainos, renovando todas las cosas, porque a través de Dios dentro del hombre, ahora todas las cosas fueron renovadas para dejar de estar en lo viejo y poder estar en aquello nuevo que tú trajiste, renovando todas las cosas. Gracias por este entendimiento, gracias por esta luz, y gracias por cada uno de nuestros hermanos, a los cuales nos das la oportunidad de servirles, impartiendo esto que tú impartes a nosotros en nuestro espíritu,
para que nuestra alma siga siendo formada y exprese solamente a Cristo. Agradezco a cada uno de mis amados por su atención, y también quiero agradecer, gracias, quiero agradecer por ahí a las personas que están haciendo la transmisión en vivo: Lili Moral aquí en Veracruz, Antonio Sánchez en México, a Marco Antonio Gutiérrez en Pachuca, Julio Velázquez. Amado Julio, un abrazo, un beso, mi amado, para ti, con todo mi respeto y amor. Lau Rodríguez también un saludo y un abrazo. Juana Velázquez, abrazo y ósculo santo. Mi amado y entrañable amigo el pastor Rigoberto Mata y su hermosa y amada familia, un abrazo y un beso para todos ustedes, familia. Marta Oliva, también un abrazo y un saludo. Bruno Ricardo, también abrazos. Nora y la iglesia allá en Santa Cruz, Venezuela, abrazo y beso para ustedes, mis amados. Espero que podamos tener la oportunidad esta semana de platicar. Dani, Clau, un abrazo y un beso para ti, amada, ósculo santo. Marta González en México, y cada una de las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, mil gracias por el favor de su atención. Agradecemos, los esperamos este miércoles a partir de las 7 de la noche en la siguiente transmisión en vivo. Le estamos dando continuidad a ese tema. ¿Qué tema estamos viendo? Ya no se acuerdan, qué barbaridad. El miércoles lo esperamos a partir de las 7 de la noche para seguir adelante con la impartición de la palabra. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga un buen provecho. Buenas tardes y muchas gracias. Bendecidos. Mis amados,